muchas veces los cristianos, los creyentes, esto es un mensaje para creyentes, y para que los que no son creyentes se animen. Este mensaje debería darle ánimo a una persona que no ha entregado su vida a Cristo todavía, para que lo haga, porque va a ver que lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, no es que tengamos una religión. La religión es, ¿cómo decirlo?, como alguien que quiere expresar el amor y lo va a querer expresar en una relación permanente que es el matrimonio. Pero el matrimonio no reemplaza al amor, no lo obliga al amor. De hecho, una persona que no ama, aunque esté casado, la falta de amor no la... El hecho de estar casado no lo obliga mucho. La persona esa se las arregla para no darle valor a el vínculo, que finalmente es lo que importa, ¿no es cierto? El vínculo. No el vínculo formal de los papeles y eso, sino el vínculo real. Es decir, si los papeles expresan el vínculo real, está bien, está completo, está perfecto, ¿no es cierto? Pero si no está el vínculo real, los otros vínculos, aunque parece que producen algún tipo de obligación, en realidad no la producen, no a la luz del vínculo. Obviamente, la estructura que usé como ejemplo del matrimonio también tiene ramas legales, digamos, de protección legal de los hijos que puedan estar en ese matrimonio o algo así, y por supuesto que eso también influye, pero en la relación con Dios en particular, todo el mundo enseguida se plantea en términos religiosos eso. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la mejor iglesia? Y la verdad es que todo eso es secundario a tener una verdadera comunión con Dios. Yo quisiera mostrarles que a veces uno no ve estos textos, no los ve en el contexto de que el que escribió esto, en la segunda epístola a los Corintios, que escribió Pablo, una carta a la iglesia en Corinto, una ciudad griega, viene de la pluma de un fariseo judío. Miren, hay fariseos judíos hoy día, se llaman Hasidim, son los que pretenden vivir una vida recta que agrade a Dios. Ahora mismo en Jerusalén, en Israel, hay una guerra, una lucha, una grieta muy fuerte entre los judíos que algunos llaman israelitas, es decir, los judíos más liberales, y los judíos más ortodoxos, más conservadores, más legalistas, digamos. Porque estos legalistas dicen que el Estado no tiene obligación de mandarlos a la guerra. Y los judíos más modernos, más abiertos, dicen, si nosotros no mandamos a nuestros hijos para que sean soldados, en 2 días desaparece Jerusalén y desaparece Israel de la faz de la tierra. Entonces es necesario esto. Y además el servicio militar es un servicio a Dios, como la Biblia lo enseña. Entonces hay gente que está decididamente en contra y son desertores del ejército porque según ellos están para dedicarse a la ley, a la escritura y a la comunión con Dios y a la religión y no deben tocar armas y mucho menos matar a un enemigo. Y los otros que tienen un sentido más práctico. Ese es justamente el conflicto que nosotros también tenemos en el cristianismo. Hay un cristianismo más religioso, más legalista, más fijado en las normas, donde uno empieza a poner, bueno, ¿qué necesito? Bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, el tenés que. Esa es la característica. Hay una lista de cosas que hay que hacer. Ahora, por otro lado uno dice, bueno, pero lo importante es la relación con Dios. Efectivamente, eso es lo que voy a decir ahora. ¿Qué tiene que tener una iglesia? Nosotros estamos en este momento luchando contra ese cambio de paradigma que hay, que es inevitable, que es imparable. Tenemos la imagen de la iglesia como un lugar donde uno se encuentra, y nuestra iglesia en particular se llama punto de encuentro, justamente
porque pensamos que el punto de encuentro puede no necesariamente ser físico, sino que puede ser espiritual, debe ser espiritual y no necesariamente físico. De manera que podría haber, por ejemplo, un grupo de presos que están en celdas y que, como son cristianos, se juntan en algún momento en un borde del patio de la cárcel para orar juntos los unos por otros. Eso es iglesia. Dice, no, pero una iglesia tiene que tener bancos para que la gente esté cómoda, tiene que tener un amplificador, tiene que tener... ¿De dónde sale eso? ¿De dónde está la idea de que tenemos que estar todos juntos en un mismo lugar físico? De una idea que viene de la Edad Media probablemente, pero curiosamente la iglesia cristiana primitiva no fue así, sino que se juntaban donde podían, a veces al lado de un río, en un parque, en algún lugar así que ellos ya sabían que era un lindo lugar para ir, o donde las mujeres iban a lavar la ropa y los chicos a corretear ahí por el campo y tirar piedras. Entonces los cristianos que se identificaban se juntaban ahí, se apartaban unos metros y ahí oraban, leían, compartían la palabra. Ahí el apóstol Pablo muchas veces ha estado instruyéndolos en el Evangelio, es decir, preparando gente para que sea pastor o líder de alguno de estos grupetes que había por todas partes. Y así se desparramó el cristianismo. Hubo cristianismo de catacumba, es decir, donde estaba prohibido en la superficie, se metían en cuevas, ya sabían cómo, con qué símbolos, como un pescadito, por ejemplo, podían identificar para que un cristiano al ver el pescadito dijera, ¿quién pintó el pescadito este? ¿Por qué está el pescadito acá? Dice, no, cállese, que acá los jueves a la noche vienen acá los cristianos y se juntan y cantan bajitos para que no lo escuche nadie, pero ahí se reúnen. A veces son un montón y cada vez son más. Y entonces la persona decía, el jueves a la caída del sol estoy yo acá. Y así funcionó la iglesia cristiana por siglos, y hasta ahora mismo funciona así. Yo conocí a unos pakistanos que nos contaron, le preguntaron a uno de estos pakistaníes, ¿cómo hacen ustedes con la persecución de los musulmanes? Y este me acuerdo que lo miró así con cara, nos miró porque estábamos charlando en un grupo, miró con cara de pícaro, porque era bastante pícaro, y dice, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros no conocemos, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, nunca conocimos una fe cristiana sin persecución. Siempre estuvimos escondidos. Entonces ellos se juntan con mucho cuidado, porque cualquiera que los bata y los descubra le puede costar la muerte, y especialmente si es en una casa, al dueño de la casa. Entonces lo que hacen ellos es se citan y se van a algún lugar y todos llegan a distintas horas por distintas formas, para que no se note que van 20 personas a una casa. Y entonces cuando están ahí, adoran como nosotros, solamente que en vez de cantar fuerte, canten fuerte, cantan despacito y cantan lo más posible bajito, pero cantan con unas ganas, porque están cantando junto al Señor y así oran, leen, predican, hacen lo que una iglesia cualquiera hace. Yo quisiera leer acá en 2 Corintios y mostrarles de la palabra de Dios lo que debemos nosotros sentir como esto es lo que la palabra de Dios quiere para nosotros cuando queremos ser iglesia. A veces nosotros pensamos, siempre acá somos poquitos asistentes al culto físico. Algún día vamos a ser muchos. Lo que pasa es que ahí nomás te das cuenta vos de la falsedad del planteo, porque ¿qué significa pocos o muchos? El Señor estuvo siempre en lugar donde había muchos. La verdad es que no. A veces en algunos lugares estaba Jesús con uno o con dos, y a veces eran multitudes las que lo seguían, y ahí sí eran muchos. Pero no hay ningún mandato para que la iglesia trate de ser muchos. Lo que dice sí es que es consecuencia.
cuando personas conocen a Cristo y lo comienzan a compartir como un contagio, eso se vuelve viral. No es que ellos tratan de que sea viral, sino que eso se vuelve viral espontáneamente cuando las personas descubren al Señor. Ahora, yo quisiera entonces leer aquí 2 Corintios 3, desde el 15 en adelante. El apóstol Pablo, en el antecedente de este texto, está hablando de cómo los judíos, dice, hasta el día de hoy, refiriéndose a su tiempo, se tapan la cabeza con un velo, con un manto, para leer la palabra de Dios y para orar. Y él dice, ellos hasta ahora tienen un velo puesto, algo que les impide ver. Pero dice así, el velo no les ha sido quitado porque solo lo quita Cristo. La persona que quiere experimentar la libertad de comunión con Cristo, con Dios, es a través de Cristo. Y él dice así, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Lo magnífico de este texto es que sale de un judío ortodoxo, que tenía un listado infinito de cosas para hacer cada día de la semana. Hoy hay que hacer esto, hay que ir a tal lugar, hay que ponerse tal cosa, ponerse el velo que él mismo usó, el manto ese. Él era fiel, era prolijo, él mismo dice que en cuanto a su forma de vivir la fe judía, era fariseo, es decir, de estos hasidim que quieren ser lo mejor posible. Y en ese énfasis de ser lo mejor posible, se olvidan del vínculo con Dios. Ahora, entonces yo quiero aclarar un poquito el texto este que acabamos de leer ahí. La primera cosa que quiero mostrar acá es que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es decir, esa idea de la lista infinita de tareas que hay que cumplir y que uno en la mente tiene que empezar a pensar, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué parte no he cumplido en un 100%? A ver, entonces empecemos. ¿Voy a la iglesia? Sí. ¿Leo la Biblia? Sí. ¿Oro? Sí. ¿Hablo a las personas de Cristo? Sí. ¿Me bauticé? Sí. ¿Pongo ofrendas? Sí. ¿Oro por los perdidos? Sí. ¿Pido perdón por mis pecados? Sí. ¿Voy a las reuniones de estudio bíblico de la iglesia? Sí. ¿Ayudo a los pobres? Sí. En vez de pensar la vida así, que es una esclavitud, lo dice acá, eso es una esclavitud, porque es una esclavitud donde uno todo el tiempo, en vez de mirar un panorama, va a estar mirando una lista de detalles y no va a ver el panorama. Si vemos el bosque, no vemos el árbol, y si vemos el árbol, no vemos el bosque. Y la idea es que el cristiano, como el propio Cristo nos mostró, es que viva en perfecta libertad y donde lo más importante es el vínculo con Dios a través de Jesucristo y no la forma como practicamos eso en la vida diaria. También entiendo yo que esta época es una época donde la gente ha tirado no solamente el vínculo con Dios, también ha tirado la lista de cosas para hacer. Esta es la época donde todo es libre, uno hace lo que le dicta el corazón y va por ahí. Pero eso no es libertad. En realidad la Biblia dice que el hombre, la persona, el ser humano, que se guía por su propio corazón, se va a perder.
Porque el punto acá no es si yo me guío por mi corazón, sino como dice aquí, que el Señor en el Espíritu Santo nos guía. Entonces, la primera cosa que quiero marcar de este texto es, el verdadero creyente que Dios quiere no es una persona que se guía por mandamientos, y ojo con eso, porque nosotros en las iglesias tenemos mandamientos que no están en la Biblia y nosotros damos por sentado que hay que cumplirlo de todas maneras igual. Por ejemplo, un chico, un joven, ¿puede ir a la iglesia y dejarse el gorrito puesto? ¿Se puede ir a la iglesia sin corbata? Sin embargo, yo conocí esa época. No se podía ir sin corbata a la iglesia. Y bueno, hay muchos casos muy tristes de personas a las cuales se les aplica un código que no está en la Biblia, pero que por las dudas lo aplicamos igual y listo. No está bien, porque el creyente no puede zafar, no debe zafar de buscar la guía del Espíritu Santo en su vida. El creyente no tiene una lista, ese es el punto del mensaje de hoy. El creyente no tiene una lista de cosas para hacer todos los días en el momento que hay que hacerlo, sino que no tiene, punto uno, no tiene una agenda fija. El creyente, yo, no tengo una agenda fija. Por supuesto tenemos una agenda medianamente fija. Hay que ir al trabajo, hay que comer a mediodía, hay que descansar y ese tipo de cosas. Pero no tenemos en lo espiritual una agenda que tenemos que seguir, que sacamos esa libretita y miramos ahí y decimos, el día tal hay que hacer tal cosa a tal hora. Fíjense que es lo de la religión. La religión es así. La religión está llena de eso, de fechas, de días del calendario, de ocasiones, de fiestas aburridísimas. Tenemos la paradoja de que tenemos fiestas aburridas. El culto a veces para mucha gente es como ir al trabajo, como ir a picar piedras en un lugar, incluso descontentos con la paga, y no un momento de alegría y de felicidad donde uno se puede explayar y puede estar contento, como cuando Argentina metía un gol en un penal y atajaba el Dibu un penal. No tenemos esa alegría. ¿Por qué? Porque convertimos el vínculo con Dios en un listado interminable de reglas y normas, muchas de ellas ni las cuestionamos porque no nos interesa saber si están en la Biblia o no. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y entonces no nos damos cuenta que el creyente al hacer eso le está diciendo a Dios, momentito, no te me metas en mi vida, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya soy grande, yo ya sé lo que tengo que hacer, no me digas nada. Y entonces se independiza de Dios. El creyente, lo dijo Jesús claramente, se lo dijo a Nicodemo, le dijo, los hijos de Dios, se lo dijo a Nicodemo porque Nicodemo venía con un listado, era fariseo. Y Jesús le dijo, mira, los hijos de Dios son como las hojas secas. El viento las lleva para un lado y para el otro, pero no sabes para dónde van a ir. No sabes qué va a pasar con ellas, ni de dónde viene el viento, ni a dónde va el viento, porque a algún lado va, porque va para allá. Bueno, va. Así le dijo Jesús, así es todo aquel que es hijo de Dios. Ahora, tu vida y mi vida, ¿son así? Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer en la fe el año que viene. Nosotros sabemos como iglesia qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Miren, vamos a cumplir dentro de 15 días el primer año como iglesia aquí. Si nos hubieran dicho a cualquiera de nosotros hace un año qué es lo que seríamos hoy y qué perspectivas tenemos, que anda enterándote porque van a venir novedades muy importantes en los próximos días, uno diría, no, lo que aspiramos es hacer, tener un templo, tener las sillas, tener horarios y convocar gente a ver que vengan los más posible. Probablemente Dios tiene otros planes. ¿Y cuáles son esos planes?
No tengo idea. Dios los va a ir revelando día a día. En las vidas nuestras también es así. Nos desespera cuando alguien nos cambia la agenda. Nos desespera cuando vamos al médico y el médico nos dice, bueno, estése el lunes a las 14. Y uno dice, no, el lunes a las 14 no, que justo yo había pensado que el lunes iba a acomodar. No, no acomodas nada. El lunes a las 14 te espera el médico. Digo, chau tu agenda. Nosotros estamos acostumbrados a guiarnos por la agenda porque a nosotros nos gusta tener algo que podemos agarrar y llevar a todas partes. Que un horario que podemos manejar y un horario que nosotros nos podemos manejar con libertad. Punto número 1, olvídate de la agendita. Tirá la agendita. Tu agendita es el Espíritu Santo. Y si no tenés el Espíritu Santo, no estás en libertad, estás en una esclavitud que te lleva a cumplir días, horas, rezos, palabras mágicas, especiales, vínculos sofisticados con estructuras de poder que a Dios no le gustan. Olvídate de eso si querés servir al Señor. Ahora, hay otra expresión que es en realidad la expresión por la cual yo elegí este texto, que en la mayoría de las versiones dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Y nosotros tenemos un problema con la palabra gloria. ¿Qué quiere decir gloria en la Biblia? La palabra gloria en el Nuevo Testamento es la traducción de la palabra griega doxa, de donde viene, por ejemplo, heterodoxia u ortodoxia. ¿Qué es la doxia esa? La doxa, que a veces se traduce como opinión, pero en realidad no es una mera opinión, es la opinión, es el concepto. De donde viene también nuestra palabra paradoxa, paradoja, paradoja, que quiere decir, acá hay una cosa y acá hay otra. Uy, hay dos. Uy, y esta es opuesta a esta. Uy, es una paradoja. Eso es doxa, es gloria. Si ustedes se fijan, Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice, usando la palabra doxa, que una es la, miren lo que dice, una es la gloria de las aves, una es la gloria de los peces y una es la gloria de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Usemos la palabra concepto, por ejemplo, en lugar de doxa. Uno es el concepto de cómo es un pez, otro es el concepto de cómo es un pájaro y otro es el concepto de cómo es una persona. ¿Se entiende fácilmente? Entonces, cuando decimos la gloria de Dios, podemos usar perfectamente el concepto de Dios. Sabemos cuál es el concepto de Dios. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es bueno. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, así cantábamos antes una canción vieja del Evangelio. Entonces, cuando dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria, nosotros automáticamente pensamos en una escalera que inventaron una secta que hubo fue muy fuerte a mediados, así, a fines del siglo I. Por eso hay referencias en el apóstol Juan, que es uno de los escritores de la postrimería del primer siglo, que está en el Nuevo Testamento. La idea es la siguiente. Los griegos pensaban así. Si yo soy una persona humana, soy imperfecta porque tengo carne, esto que está acá. Si yo me muero y veo el cadáver tirado ahí de un animal o de una persona, veo que con el paso de los días se va corrompiendo, se va pudriendo, da feo olor, se va degradando hasta que quedan los huesitos blancos por ahí. En cambio Dios no muere jamás. Dios está allá, en allá. Dios es perfecto, yo soy imperfecto. Yo soy corruptible, pero Dios es incorruptible. Yo soy mezquino, pero Dios es generoso. Entonces los griegos decían, yo no puedo tener comunión con un Dios así. Él es perfecto, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Y si ustedes se fijan, en todo el Nuevo Testamento hay un énfasis de que
Bueno, visto que yo no me puedo acercar a Dios, Dios se acerca a mí, se rebaja a mi nivel para limpiar el problema que hay con eso y transformar mi vida y hacerme aceptable a los ojos de Dios. Ese es el Evangelio. En la Edad Media, y en la postrimería de la Edad Media, y hubo un gran teólogo, pero hubo una corriente de la teología católica de la Edad Media y del renacentismo, como un Santo Tomás de Aquino a la cabeza, que lo que hicieron fue tomar estas ideas griegas de unos siglos antes de Cristo, pero que tuvieron una gran preponderancia en el tiempo de Cristo, para decir, che, acá hay ideas buenas que podemos aprovechar y las podemos transformar al lenguaje académico, cristiano, actual. Y entonces ellos hicieron un movimiento, un desarrollo de todas esas ideas, y entonces tuvieron que caer en esto, de cómo puedo yo tener un vínculo con Dios si Dios... dicen, ya sé lo que puede ser. Yo arranco como una persona pecadora, pero me acerco a Dios y cada vez que me voy acercando a Dios, me voy perfeccionando. Si vos le preguntás a cualquier cristiano qué quiere decir crecer en santidad, te va a dar la idea de una escalera. Yo era pecador, el Señor me salvó y después cada día voy subiendo, o cada día tengo más perlas en mi corona, cada vez tengo más logros en mi vida espiritual, que cuando sufro, cuando confieso, cuando ayudo, cuando soy generoso, mi vida se va despegando del mundo y va como flotando y yendo hacia arriba hasta que me mezclo como una chispita en un fuego universal que es Dios. Son ideas orientales que las van a escuchar del Oriente otra vez. Todos nosotros tenemos las chispitas de la divinidad y toda esa serie de cosas que no tienen que ver con la Biblia. En esa idea, la idea de gloria de Dios es que la gloria de Dios, su carácter es lo que está arriba y que yo puedo empezar a tener parte, pedacito a pedacito, creciendo cada día para ser más como Dios, de identificarme con Él, llegando yo desde abajo, subiendo hasta su presencia, hasta su realidad. Nosotros usamos en ese sentido muchas veces, errónea, equívocamente, la idea de ascender a Dios. La Biblia dice que Dios bajó. Si Dios bajó, como está preguntado en la Biblia, ¿para qué habríamos de subir? Y si no es así, ¿qué quiere decir la gloria de Dios? Simplemente quiere decir así, que la realidad de Dios en mi vida no está en esa lista. Dios es espíritu, y como en el espíritu hay libertad, Dios tiene libertad de darme una nueva realidad todos los días, no una vez y para siempre. La salvación es una vez para siempre. Pero la salvación es una condición, no es la vida. La vida es algo que todos los días debemos descubrir, interpretar y vivir. Esa es la gloria que dice acá, de gloria en gloria, de concepto en concepto. Yo hasta ayer era rico, pero me robaron. Bueno, hoy mi realidad es, soy una persona que fue rica pero que fue robada. ¿Cómo hago yo con esta vida de que he sido robado? Y trato de volver a lo anterior. Bueno, ponele que no podés volver a lo anterior. Te cortaron una pierna. Desde ahora en adelante no vas a tener más esa pierna. Uy, no, yo quiero tener mi pierna de vuelta. No, no vas a tener más tu pierna. Y entonces esa realidad nueva, difícil o lo que fuera, es una realidad que Dios te da, que es una gloria, que es una doxa, que es una opinión, que es un concepto nuevo para que vos lo vivas en Cristo. La enfermedad es desafiante en esto, la pobreza, la muerte de un ser querido, un robo grande, todo. La gente común es víctima de las circunstancias que lo rodean, de su doxa, de su realidad.
Los cristianos son desafiados por su realidad cotidiana, para que vivan en el Espíritu Santo día por día. Yo podría decir qué va a ser de mi vida el miércoles. La verdad no. La verdad, sinceramente, no podría. ¿Y entonces cómo es esto? ¿Que no tenés seguridad? No, la seguridad que tengo es que el Señor me va a presentar un proyecto de vida este miércoles y yo voy a tener que vivirlo como un desafío nuevo de acuerdo a lo que Él me va guiando. No maldiciéndolo ni pateándolo, como hizo el apóstol Pablo cuando Cristo lo llamó y le dijo exactamente eso. Le dijo, Saulo, te está costando esto de ir pateando siempre el aguijón que usaban, era como una lanza, una picana que usaban para guiar a los animales, a los bueyes. El apóstol y usan la figura de el buey que se enoja cuando lo picanean y patea. O sea, hay mucha gente que es así. Y se enoja y maldice, Dios mío, ¿cómo puede pasar esto? Yo soy fiel y justo a mí me viene a pasar esto. Bueno, ahí tenés un nuevo paradigma que quizá te desafíe a una nueva experiencia de vida de la cual el Espíritu Santo te puede sacar victorioso, o no, porque la Biblia promete que no nos va a sobrevenir prueba más fuerte que los que podamos resistir. ¿Es serio eso? Quiere decir, lo que sea que venga, lo que sea que venga, los hijos de Dios sabemos que en principio, en esa cero lista que tenemos, pase lo que pase, el Señor nos va a dar herramientas para poder vivir eso, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a deshacerlo. ¿Quién me fortalece? El entorno, el gobierno, el campeonato mundial de fútbol, la familia, mis amigos. ¿Qué es lo que me fortalece? ¿Y en qué circunstancias me fortalece? Cuando me va bien y eso me fortalece, probablemente debamos reentender de vuelta toda la Escritura, porque dice aquí, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. No es mi acción. En la lista, cuando yo tengo una lista, y a veces la podemos tener pegada acá en la primera hoja, para apenas abramos la Biblia decir, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. No, si no querés, no venga. No venga. Y no, pero es el cumpleaños del Señor, tengo que ir. No, si no lo sentís, no vaya. Tendría que ayudar a un pobre, voy a ayudar a un pobre. ¿Por qué vas a ayudar a un pobre? Pues porque tengo que hacer una obra de bien hoy tengo que hacer una obra de bien. No, descansa hoy, no te preocupes. El Señor te va a guiar a cada obra de bien, a cada reunión, a cada día, porque cada día va a ser un nuevo día que Dios te da, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, para que vos ese planteo diario, no eterno, yo de acá a dentro de 5 años quiero tener terminada mi casa y todo, tranquilo, si Dios quiere la vas a tener, si Dios no quiere, no hay en tu lista la forma que lo hagas de todas maneras, y si no, fíjate los ejemplos que hay en la Biblia de gente que hizo lo que él creía que debería hacer en su lista, y cómo le fue. El caso más paradigmático es el caso de Jonás. Jonás, Dios, que dice acá el Señor es el Espíritu, lo mandó a hacer algo específico en un lugar determinado. Entonces Jonás agarró y se rajó, se fue a otro lado. Bien, ¿qué hizo? Se perdió la bendición de haber estado en la voluntad de Dios. Sí, ¿y hasta qué punto? Hasta el punto de que se lo tragó un gran pez. Es patético pasar ahí un tiempo adentro de la panza de un pescado.
un asco. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía sus prioridades y las quería cumplir, cueste lo que cueste. Y yo te animo, este primer domingo del año es el mensaje. Prepárate cada día y pedile incluso al Señor que cada día te muestre su voluntad, lo que hay que hacer, lo que Él quiere de vos en ese día. Te vas a sorprender de entrada nomás que la lista es mucho más chica que la lista que tenías antes. Tírala. Tu lista ahora consta de un solo ítem, que es: Señor, muéstrame tu voluntad y ayúdame a cumplir. Y empezar a estar atento. ¿Cómo miraría Jesús esta situación en la que estoy? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y te animo a pedir, buscar y a vivir una vida de perfecta libertad en el Espíritu, para que el Espíritu Santo te lleve a donde vos quieras. Termino con esta ilustración. Mucha gente, cuando yo predico así, me acuerdo que mucha gente, cuando he predicado el Evangelio diciendo, sea cual sea tu condición, vení que Cristo te va a perdonar. Y Cristo puede perdonar todo pecado, todo pecado. Alguno me decía, pero entonces es fácil eso, porque vos has vivido una vida así enloquecida, total, después Dios te perdona. Eso lo puede decir solamente una persona que no conoce la vida en el Espíritu. Si vos has entregado tu vida a Cristo y ya sabés de la obra del Espíritu Santo, que Él viene y te muestra tus errores y te guía para que pidas perdón y todo, decime esta pregunta. ¿El Espíritu Santo te dejaría vivir así, haciendo cualquier cosa, total, después pedís perdón y Dios te perdona? ¿Te dejaría? ¿Te dejaría? Y termino con esta pregunta, que era lo que tenía en mente recién. ¿Qué obliga más? ¿El poder de alguien, la autoridad de alguien o el amor de alguien? Siempre pongo por ejemplo eso. Cuando éramos chicos, mamá nos mandaba a comprar, somos 3 varones en casa. Bueno, éramos, ahora estamos en 3 casas diferentes. Tenemos nietos con casas diferentes también. Entonces cada día uno tenía que ir y comprar el pan, o a veces comprar otra cosa en el almacén. Entonces cada vez que mamá decía, a ver Daniel, hoy te toca a vos andar a comprar el pan. Eso, ¡ufa! Siempre tengo que ir yo, ¿no ves que estoy ocupado, que estoy haciendo algo? Justo ahora tiene que ser, y íbamos refunfuñando. Tomá y andá y trae, y callate, vení, cuando vuelvas quejate, decía mamá, listo. Entonces nos mandaba, nos echaba a buscar el pan. Y digo, fue posible que eso siempre. Los otros 2 bien, que dejan todo desordenado el cuarto, el único que limpia acá soy yo. Iba y volvía quejándome, ahí está el pan listo, tomá el vuelto, ya está listo. Pero cuando nos pusimos grandes, bastaba, cuando éramos grandes ya, gente casada, etcétera, bastaba que mamá comentara, y nos olvidamos de comprar el pan, para que cualquiera de los 3 que estábamos ahí dijéramos, ¿qué querés? Ya lo voy a buscar yo. ¿Por qué? Porque el amor obliga mucho más y más alegremente que la autoridad. Amado Padre Celestial, nosotros tenemos una admiración por vos, porque sos un Dios realmente vivo y activo. Así que estamos ahora como un perrito que ve que el amo tiene un palito en la mano y que lo está por tirar para irlo a buscar. Nosotros estamos así respecto de vos, Señor, en este año. ¿Va a durar el año 365 días? ¿O quizá haya algo que interrumpa esta historia en algún momento de este año? ¿Será este 2023 el último año? ¿Será que venís hoy y este año tendría un solo día? Lo iremos descubriendo día por día si en tu misericordia nos permitís poderlos vivir. Queremos, Padre, y pedimos eso, que vos nos guíes día por día a descubrir nuestra nueva gloria diaria, nuestra nueva opinión diaria, nuestro nuevo concepto de vida diario para poderlo vivir según tu guía.
Danos de tu Espíritu Santo, Padre, esa guía que trae sabiduría a nuestro corazón. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos, que bendigas este proyecto de iglesia, nuestra iglesia madre en Vialet Macé. Bendice a tu pueblo en todas partes del mundo hoy. En el nombre de Jesús. Amén.